Bueno, buenas noches. Vamos a meternos nuevamente en este mundo apasionante, ¿no?, que es el mundo de la Biblia, y para eso le pedimos al Espíritu Santo, que es el que inspira y guía, ¿no?, y anima a toda la Iglesia, que nos guíe, que nos anime también a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que envíes las luces de tu Espíritu Santo, como lo hiciste en Pentecostés, con María, tu Madre, reunida junto a los 12. También hoy nosotros somos como aquel cenáculo, ¿no? Somos un cenáculo, ¿no? Estamos reunidos en torno a la palabra, ¿no? La palabra con mayúsculas es Jesús. Y el Espíritu que se derrama en nuestros corazones es el que nos permite aprovechar esa palabra que llega a nuestro encuentro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo último que habíamos conversado el miércoles pasado es sobre los sinópticos, ¿no? Cuando decimos sinópticos, la palabra sola sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otro tema. Ustedes pueden ver en sus Biblias, generalmente en casi todas las ediciones, al lado suele, o abajo al pie de página, suele estar la referencia del texto que estén leyendo, suele estar la referencia a los otros evangelios. Eso es para hacer justamente el paralelo, ¿no? Para poder ir, comparar, ver. También hay Biblias que además de eso tienen el texto que por ahí se encuentra también, o donde se fundamenta en el Antiguo Testamento, ¿no? Esas son todas notas agregadas de acuerdo a cada edición para ayudarnos en el estudio, para ayudarnos en la comprensión, ¿no? En los textos originales no tenían ningún numerito, no tenían ningún título, ¿no? El evangelista escribió todo seguido y después, con las traducciones, con las copias y con el estudio, es que se le fueron agregando capítulos, versículos, títulos, para ayudarnos a nosotros a encontrar cuando buscamos algo. Pero lo original era un texto corrido. Y vamos a meternos hoy en el Evangelio de este año, ¿no? El Evangelio de Marcos. Se sostiene actualmente que se escribió en Roma y en época cercana al martirio de Pedro, o sea, la época cercana al incendio de Roma. El incendio de Roma del año 64 es el el hecho en el que Nerón, no se sabe si lo provocó Nerón o surgió porque surgió, ¿no? Porque, bueno, la Roma de aquel entonces era una ciudad, dicen, muy apretada, de calles muy estrechas, tenía los dos peligros, el Tíber que inundaba y el otro peligro era el fuego, porque la iluminación era con lámparas de aceite. Parece ser que el incendio comienza en los barrios pobres y de ahí llega al circo máximo. Desde el circo máximo todas esas tablas de madera hicieron que el fuego cruce a la parte de la ciudad más, digamos, más rica. Y eso dicen algunos historiadores que, bueno, Nerón aprovecha ese incendio para hacer ese proyecto que él tenía de una ciudad mucho más esplendorosa y mucho mejor diseñada. Pero bueno, también se le volvió en contra, y por un lado los que pensaron que Nerón lo había provocado, y cuando se le vuelve en contra por los que pensaron que él lo provocó, él le echa la culpa a los cristianos, que era una secta que llegaba de Oriente, que recién comenzaba,
que se comían a su propio Dios y se bebían la sangre de su propio Dios. Era un poco el chisme del barrio, lo que se decía de lo... Y ahí, a partir del incendio de Roma, la primer persecución, la más grande. Dicen que ahí se hicieron una cantidad muy grande de cruces, se los crucificó a los primeros cristianos, se los envolvía con estopa y brea, y fueron antorchas humanas, ¿no? Esos son los primeros mártires de Roma. Después otros al circo y comidos por las fieras, ¿no? En ese contexto, pongámonos ahí, en ese contexto, ¿no? De una comunidad que está comenzando, una comunidad que viene, sí, del Oriente, que tiene sus primeros seguidores en esa ciudad, que era la capital del imperio, ¿no? Ahí, y empiezan esos primeros mártires, en ese contexto, o muy cercano a ese contexto, pero después justamente de eso, es que surge el Evangelio de Marcos. Por eso en Marcos está bastante acentuado el tema de la cruz, el tema del sufrimiento, el tema del dolor. Y parece ser, lo que sostienen, que fue escrito justamente, posterior al martirio de Pedro y de Pablo. El martirio de Pedro fue en el 64, Pablo en el 67. Las dos columnas de la Iglesia, ¿no? Los dos que tenían un rol muy importante en esa comunidad que estaba en Roma. No, a partir de ahí surge este Evangelio, el Evangelio de Marcos. Y evidentemente muchos de esa primera comunidad eran romanos, no eran de origen judío, y por eso Marcos necesita en más de una oportunidad aclarar lo que se está diciendo, para que comprenda el lector las costumbres de este otro pueblo donde nació el Mesías, ¿no? Donde nació Jesús. Algunos escritores recuerdan que Marcos fue compañero de predicación de Pedro y escribió el Evangelio después de la muerte de Pedro. Eso lo dice dice así: Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso por escrito, cuidadosamente, pero no en orden, todo lo que recordaba sobre los dichos y hechos del Señor, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que más tarde siguió a Pedro, que exponía las enseñanzas según era necesario, y no como ordenando las palabras del Señor. Eso lo dice Papías de Hierápolis, un historiador, y citado por Eusebio de Cesarea, ¿no? El Papías de Hierápolis muere en el año 150, me parece, o sea, hace un rato. Así que son de los historiadores más antiguos de la historia de la Iglesia, igual que Eusebio de Cesarea, que dice así, ¿no? Un antiguo prólogo del Evangelio del siglo II dice así: Marcos, que fue intérprete de Pedro, después de la muerte de éste, puso por escrito el Evangelio en Italia. San Ireneo, que es a finales del siglo II, dice: después de la muerte de ellos, Pedro y Pablo, Marcos, que fue discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que había predicado Pedro. Entonces son varios de estos historiadores que tienen peso en la historia de la Iglesia, que sostienen que Marcos recibe lo que nos transmite de Pedro y de Pablo, ¿no? De lo que escucha predicar a Pedro y de lo que habrá escuchado también a Pablo. Ahí está el martirio de Pedro. Entonces se supone ponerle fecha a estos escritos tan antiguos no es tan fácil
como otros textos que podemos tener nosotros hoy, ¿no? Se sitúan más o menos alrededor de esta fecha o tal otra fecha. Entonces se supone entonces que este Evangelio fue publicado en Roma en torno al año 70. Y el clima que ha quedado, o sea, a partir del clima que quedó después de esa gran persecución. La comunidad a la que está dirigida, la mayoría son cristianos que vienen del paganismo, y eso es lo que hace lo que dije recién, ¿no? Que Marcos tenga que cada tanto explicar por qué dice lo que dice, ¿no? o traducir algunas palabras. El esquema del Evangelio está dividido en dos partes. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, no, el anterior, llegamos al centro, ¿no? A la mitad del Evangelio de Marcos. Pero antes de entrar en este detalle, les voy a pedir que busquen en su Biblia, en su Nuevo Testamento, Mateo 15, del 1 al 3, y lo vamos a comparar, o sea, Mateo 15, del 1 al 3, y lo vamos a comparar con Marcos 7, del 1 al 6. Marcos 7, del 1 al 6. ¿Lo encontraron? Bueno, Mateo 15, del 1 al 3, dice así. Entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? Y Marcos 7, del 1 al 6, dice: los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Ahí ya hay una aclaración. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Bueno, yo seguí un poquito más de lo que... Bueno, ven, el relato el hecho en sí es el mismo, pero Marcos tiene una aclaración ahí que lo hace un poco más largo. Es la explicación que él da para que justamente estos que no conocían las tradiciones judías puedan entender lo que está pasando. Bueno, así como esa, hay unas cuantas más.
Ah, no, pero eso viene de otro momento. Los fariseos de Jesús volvieron en un momento de la historia de la iglesia y andan sueltos de vuelta, ¿eh? No, el tema del ayuno en la iglesia entró más en la Edad Media. No, pero eso son cuestiones litúrgicas y de disposiciones litúrgicas de otra época. Pero al principio, aparentemente, la primera comunidad con Jesús era distinto. Una cosa es el cristianismo, un paréntesis hago. Una cosa es el cristianismo desde Jesús hasta el Edicto de Milán, año 313, y otra cosa es del 313 en adelante, pasando por la Edad Media y la Reforma Protestante que hizo que la Iglesia, ¿vieron cuando uno toca un caracol que se mete para adentro? Bueno, ante el dolor de la gran división, la Iglesia en un momento hizo así para adentro, ¿no? Y también, piensen ustedes, no Lutero, porque Lutero a veces se hace decir cosas por ahí, pero Lutero reconoce la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No, y otras cosas más, ¿no? Pero hay otra parte del protestantismo que no reconoce la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados. Entonces la Iglesia, ¿qué hace para reforzar nuestra fe en que Jesús sigue presente en el pan consagrado y en el vino consagrado? Lo que pasa es que el vino se consume todo y lo que se guarda en el sagrario es el pan consagrado, el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace? Ahí comienza lo que es la adoración eucarística, ¿no? Las procesiones eucarísticas, para reforzar eso y pasar por delante de los protestantes para que se den cuenta, ¿no? Nosotros no lo vivimos tanto, pero en Alemania, es donde surge, es bastante más fuerte. Fue bastante, ahora hay un ecumenismo muy bueno, ¿no? Pero muchas prácticas que nosotros tenemos fueron respuesta a un problema de un momento. Hasta ahí vamos. Entonces, Marcos es mucho más simple que Mateo. Y se distinguen claramente estas dos partes. Marcos capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8:30, y capítulo 8, del 31 al 16:8. Si nos fijamos, 16:8. 16:8. Dice así: ellos salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ahí terminaba el Evangelio de Marcos. Lo que sigue, 16:9 hasta el 20, que es el último versículo, es un agregado muy antiguo, pero es un agregado, porque no hay apariciones del resucitado como en los otros evangelios, ¿no? Quedó muy corto, podríamos decir, o faltó, y hubo mucha literatura que surgió, pero la Iglesia, la Iglesia, esas primeras comunidades donde se gestan estos textos, y en algún momento se dice, bueno, estos son los textos inspirados, estos son los que nosotros aceptamos como palabra de Dios, optó por aceptar este agregado porque aparece repetidamente en los manuscritos más antiguos. Hay otras partes que aparecen en manuscritos muy posteriores, entonces esas que aparecen
mucho después no se las acepta y se quedan como evangelios apócrifos, ¿no? Pero hubo un momento en que la comunidad dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son las palabras reveladas? Y dijo, bueno, estos son, esto queda fuera. Hubo una decisión que tomó aquella comunidad en aquel momento. Después va a terminar de ordenar la cuestión el Concilio de Trento, que fue el concilio que más estructuró, y gracias a Dios, o sea, fue uno de los más grandes concilios que más estructuró a la Iglesia Católica. Fue el que decidió que los sacramentos son 7, cuáles los que tenemos ahora. Fue el concilio que dijo, bueno, esto es palabra inspirada, esto queda fuera. Ahí terminó de quedarse quieto el Apocalipsis, que lo ponían y lo sacaban, iba y venía, ¿no? Porque no se terminaban de poner de acuerdo en distintos momentos de la historia de la Iglesia. Ordenó también la creación de los seminarios, y un montón de cuestiones de la formación del clero, ¿no? Fue el concilio que le puso a la Iglesia una estructura estable, que duró hasta nuestros días en gran parte y fue reformado por el Concilio Vaticano II. O sea, fue muy importante. El Vaticano II por Juan XXIII y Pablo VI, ¿no? Bueno, esa primera parte del Evangelio, del 1:1 al 8:30, tiene lo que se denomina en el lenguaje bíblico el secreto mesiánico, porque Jesús, cada vez que lo reconocen, les manda a hacer silencio, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de la misa del domingo pasado, en la anterior, Jesús ahí empieza a hablar abiertamente de que va a sufrir la pasión. Ahí él comienza a anunciar a sus discípulos que va a ser rechazado, que va a morir y que va a resucitar. Por eso ahí está la bisagra, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, que une estas dos partes. Vamos al contenido del Evangelio. Marcos 1:1. Dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ese primer versículo, esas primeras palabras del Evangelio, son como un resumen de lo que está contenido dentro del Evangelio, y también son prácticamente como el título del Evangelio de Marcos. Ya ahí, donde él dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios, ya está sintetizando toda su obra, y ya más o menos podemos prever de qué se va a tratar la obra, el libro. Son los dos títulos que van a sintetizar quién es Jesús, y Marcos va a estructurar toda esa parte del Evangelio respondiendo a una pregunta: ¿quién es Jesús? Él lo dice ahí en el primer versículo, pero después todo lo estructura en base a ¿quién es Jesús?, ¿no? ¿Quién es este? Esa es la gran pregunta que tiene el Evangelio de Marcos, y que en la mitad del Evangelio Jesús hace una encuesta para ver cómo le fue, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿No? Unos piensan que sos Juan el Bautista, ¿no?, porque
ya lo habían decapitado y pensaban que volvía para tomar venganza. Otros dicen que sos Elías, porque se decía que cuando llegara el Mesías tenía que volver el profeta Elías. Y otros dicen alguno de los profetas, ¿no? Y ahí después la pregunta que Jesús le hace a Pedro, bueno, ¿y ustedes? Pedro le hace a todos, y Pedro salta, ¿no? ¿Y ustedes? Vos sos el Mesías. Pero ahí todavía Jesús le dice, cállate, porque Jesús sabía que Pedro tenía otra imagen de Mesías que no coincidía. Todavía le faltaban unos encuentros de catequesis a Pedro. 1 al 8:30. Cristo el Mesías, y quien lo dice es Pedro. Está en la boca de Pedro. Del 8:31 al 16:8, ahí donde termina, quien dice el Hijo de Dios, fíjense ahí en su Nuevo Testamento, 16:8. Marcos 16:8. No, perdón. En el momento, no es el 16. No, me equivoqué. Es 15:39. 15:39. 16:8 termina esa parte, pero antes está la confesión del pagano, ¿no? Dice el soldado, ¿no? Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ven, en la primera parte, mientras Jesús hizo los milagros y tendrían que haberse dado cuenta de quién era, cuando Jesús pregunta, nadie dice el Hijo de Dios. Todos dicen cualquier cosa, pero menos Hijo de Dios. El que sí va a decir, pero que todavía está aquí errado en su concepción, pero arrima el tejo cerca, es Pedro, el Mesías. Pero el que va a acertar en la respuesta es el pagano, el que no venía del pueblo de Israel. Y va a decir, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No por casualidad, Marcos pone a un pagano confesando que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Si nosotros pensamos la mayoría de su comunidad de dónde viene, vienen del paganismo, son paganos, la mayoría. Entonces, Marcos les está transmitiendo a ellos un mensaje, a esa comunidad de Roma que sufre por la persecución, por tanta muerte, y además los tiene que enorgullecer de que, siendo que no vienen del pueblo elegido, ellos también, y más que los otros, son capaces de reconocer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es una manera también de alentar a esa comunidad y de hacerlos sentir que tienen lugar en este nuevo pueblo que se funda con Jesús, en esta nueva alianza, podríamos decir nosotros. Son detalles por ahí de la estructura del Evangelio, pero que nos ayudan a comprender, ¿no? Porque esto, como dice los historiadores antiguos, ¿no? Marcos no puso en orden, ninguno de ellos pone todo en orden, tienen más o menos, pero los evangelios, bueno, como vimos, Marcos no lo conoció a Jesús directamente, sino que escuchó hablar de él por la predicación de Pedro y por la predicación de Pablo, y es el libro de catequesis para su comunidad. Entonces
lo va a armar de acuerdo a la necesidad de esa comunidad. Y nos sirve a nosotros hoy y a todos los que vendrán y a los que estuvieron antes, ¿no? Porque más allá del orden que tenga el libro, más allá de las coincidencias con uno o con otro, lo que nos hace es acercarnos a la persona de Jesús y encontrarnos con Jesús y enamorarnos de Jesús, como ellos. Entonces, la estructura tiene un fin didáctico, es un recurso didáctico, pedagógico, de este hombre, Marcos. Bueno, ahí volvemos a esto, ¿no?, de esa primera parte, el mandato de guardar silencio. Volviendo a los títulos de Jesús, ¿no? Hijo de Dios es el título de Jesús que más se destaca en toda la obra de Marcos. En el capítulo 1, 11, capítulo 1, versículo 11, fíjense. Dice, cuando es el bautismo de Jesús, ¿no? Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Ahí, el que lo llama Hijo de Dios es el mismo Dios, ¿no? Es el testimonio que da Juan el Bautista. Y después, en el 9:7, Marcos 9:7, dice, es en la transfiguración. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Ahí, antes es Juan el único que escucha la voz del Padre cuando se manifiesta el Espíritu sobre Jesús. Ahora es el Padre que le habla a los 3 apóstoles. Y llegando al final del Evangelio, en la crucifixión, es el pagano. Los 3 que le dan el título Hijo de Dios. En la primera parte del Evangelio se destacan los milagros y exorcismos, ¿no? Y Jesús exige que se guarde secreto. Es lo que se conoce, como el secreto mesiánico. Por ejemplo, en Marcos 1:34, vamos a ir y venir por las hojas de Mateo del Evangelio de Marcos. 1:34.
Bueno, voy a comenzar del 32 para leerlo completo. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él, ¿no? El secreto, ¿no? Les aparte, porque Jesús, en esa primera parte, ¿no?, de quién es Jesús, no quiere que sea el demonio el que lo anuncie, el que lo reconozca, ¿no? Jesús quiere que sea el ser humano el que se encuentre con Dios y el que reconozca que Él es Dios. Y ese reconocimiento, como dijimos al principio, va a ser no en los momentos de éxito, que son las curaciones, que son la multiplicación de los panes, la tempestad calmada, la curación de la suegra de Pedro, sino no son en el éxito donde lo confiesan, sino que en el fracaso, porque es en la cruz. Cuando lo ve morir, el pagano dice, verdaderamente era el Hijo de Dios. También ahí Marcos tiene una intención y también le está diciendo algo a esa comunidad que está sufriendo. En el sufrimiento van a reconocer quién es Jesús. En el sufrimiento se van a encontrar con Él. Esa comunidad está sufriendo, ¿no? Viene sufriendo. Entonces hay que empujar a esa comunidad, hay que llevarla, ¿no? Y sobre todo porque la tentación más grande de aquel momento de esos cristianos era abandonar el cristianismo. Una comunidad que está siendo perseguida, decís que sos cristiano, el emperador te manda a matar y me callo la boca, me voy para otro lado. O hago lo que el emperador nos pide, que era adorarlo al emperador como un dios, ¿no? Entonces había que sostener. Y bueno, Marcos encuentra estos recursos para sostener a esa comunidad, para llevarles fuerza. Bueno, a los demonios les dice que se callen, porque es verdad, no quiere que sea el demonio el que lo anuncia. También les pide a los que reciben el beneficio del milagro que no digan nada, pero ahí no consiguió nada porque enseguida lo contaban a todo el mundo, ¿no? Marcos, y con razón, ¿no? Pues si venís de una enfermedad, de una situación complicada en tu vida y encontraste el que te libera, ¿cómo no lo vas a contar? Pero él les decía, no digan nada, ¿no? 1:44. Dice así. La curación del leproso, ¿no? No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Y enseguida, ¿no? Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Bien, al final de esa primera parte, como dijimos antes, quien lo reconoce como Mesías es Pedro, aunque está equivocado, pero lo reconoce como Mesías. Y Jesús le manda a callarse porque después, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que él va a sufrir, Pedro lo lleva aparte y le dice, yo no voy a permitir que pase esto. Ahí vemos que Pedro tenía otra imagen de Mesías, ¿no? Y ese también es un momento que Jesús experimenta como tentación, como fue una tentación en el Evangelio de Marcos cuando multiplicó los panes. El éxito de la multiplicación de los panes, ahí Jesús hubiese tenido, pero ya desde el vamos 5.000 hombres, ¿no? Decía el Evangelio. Y que cuando se da cuenta
que lo quieren hacer rey, ¿no? Porque les solucionó el problema de tener que ganar el pan con el sudor de su frente, ahí Jesús se les escabulle, ¿no? Se va. Lo encuentran, porque ¿a dónde va? A Cafarnaúm, ¿no? Y siempre que lo buscan en Cafarnaúm. Y ahí cuando ellos lo encuentran, recuerdan que Jesús les echa en cara. Ustedes me buscan no por quién soy, sino porque les di de comer. Pero esa es una tentación, quedarse en el éxito. Y Jesús huye a eso. Y la otra tentación es entrar en la gloria sin pasar por la cruz, que es lo que le dice Pedro, ¿no? Y por eso Jesús le va a decir a Pedro, retírate, ¿no? Apartate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pero es una tentación. Y ahí termina esa primera parte. Y la segunda comienza con que Jesús anuncia, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. 8, Marcos 8:31. Primero le había hablado a ellos a solas, y después llama a todos, ¿no? Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad, ¿no? Y ahí es donde Pedro lo lleva aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Bueno, para los discípulos de Jesús, escuchar lo de la cruz, los que lo escucharon por primera vez, un escándalo. Porque la cruz, ahí todavía Jesús no había pasado por la cruz. Y la cruz era el castigo reservado para el peor de los peores, ¿no? En el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga de un madero, ¿no? de un árbol, ¿no? Como maldecido por Dios. Para esos primeros es un escándalo. Cuando Marcos pone por escrito ese momento, ya pasó la crucifixión y su comunidad está pasando por la cruz, está pasando por la prueba. Y por eso esto de qué le sirve ganar su vida, y esto de que el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, la ganará, ¿no? Esos de Roma estaban perdiendo su vida por Jesús, por el Evangelio, ¿no? Entonces, de esta manera también Marcos les está diciendo a esos cristianos de Roma que están sufriendo la persecución, que quien entrega su vida, quien muere por Cristo, la gana para la vida eterna. ¿Ven cómo en el contextualizar el Evangelio también a veces nos permite comprender por qué se subrayan tanto determinadas cuestiones en la obra de Marcos, en este caso? La comunidad está pasando un momento muy duro. Sirvió para ellos, y eso es lo maravilloso, ¿no?, de la palabra de Dios. Sirvió en aquel momento y sirve para nosotros hoy. Y sirvió para desde allá hasta hoy y va a seguir sirviendo hasta que Jesús vuelva, ¿no? Porque momentos de dolor, momentos de pérdida, momentos de cruz, momentos de sufrir por ser cristianos, los vamos a tener siempre.
a veces más intensos, a veces menos, pero todos en algún momento de la vida pasamos por esa dificultad de decir, soy cristiano, ¿y qué? ¿No? A veces no lo podemos decir tan así, ¿no? Pero el decir soy cristiano, bueno, puede llevar justamente a la cruz del desprecio, a la cruz de la burla, ¿no? A la cruz de no ser tenidos en cuenta, ¿no? Bueno, gracias a que Marcos se lo recuerda a su comunidad, nos anima también a cada uno de nosotros. Por eso la palabra, ¿no? Que todos tenemos acceso, ¿no? Todos tenemos una Biblia en casa, ¿no? El abrir la palabra es como, bueno, esto de me quito las sandalias porque estoy entrando en tierra santa, ¿no? Es lo que dice Dios cuando se manifiesta a Abraham, ¿no? Quítate las sandalias porque estás pisando una tierra santa, ¿no? Cuando abrimos la palabra estamos abriéndonos nosotros mismos a lo que Dios nos quiera decir, ¿no? Y a veces tal vez puedes que encontremos un texto que nos cueste por ahí entenderlo, pero es palabra de Dios y algo va a generar en nosotros. Algo va a producir dentro nuestro, ¿no? Entonces cada vez que nos acercamos a la palabra es acercarnos con ese corazón dispuesto a ver qué es lo que Dios me está queriendo decir, ¿no? O sea, diariamente tenemos la posibilidad de agarrar una agenda y decir, bueno, a ver qué lectura corresponde al día de hoy, ¿no? Hay gente que a veces hace así medio y dice, bueno, a ver qué me dice. Eso es medio azaroso y por ahí puede salir mal, ¿no? Pero digo, cuando nosotros decimos, bueno, a ver, voy a ver este evangelio, ¿no? Y empiezo a leerlo y me va llevando, y por ahí algo va generando dentro de uno. Tal vez en el momento no nos demos cuenta, pero pasa el tiempo y por ahí nos pasa algo, nos encontramos con alguien y nos sale esa palabra que por ahí no sabemos de dónde la sacamos. Y bueno, es la palabra de Dios que se va sembrando en nosotros y que se va acumulando, podríamos decir, ¿no? Que se va guardando en nuestro corazón y cuando menos lo esperamos el Espíritu Santo hace que salga, ¿no? O a veces, depende cómo estamos, también nos ayuda a, bueno, a apaciguar por ahí lo que nos esté pasando, ¿no? A fortalecernos, pero la palabra es eso, ¿no? Es esto de que la palabra es viva y es eficaz, ¿no? Y que cada vez que yo la leo, esa palabra que tiene tantos años se actualiza, ¿no? Se hace hoy, se hace presente. Y eso es la maravilla, ¿no? del libro del pueblo de Dios, ¿no? De la Biblia. Que por ahí, lo que decía yo el otro día, ¿no? A nosotros los católicos a veces nos cuesta un poquito más, ¿no? El relacionarnos con la palabra de esa manera, ¿no? De decir, bueno, sí, Dios está presente en esta palabra, no es un libro cualquiera. Antes que tire el vaso. Bueno, Jesús anuncia que tiene que sufrir. Para los judíos, el Mesías, que estaba en la cabeza de Pedro, después terminó de entenderlo Pedro, pobre, ¿no? Pero es el heredero del trono de David, ese es el Mesías. Debía restaurar el reino de Israel, ¿no? Por eso esperaban al profeta Elías, porque Elías fue el profeta de la espada, ¿no? El que pasó a cuchillo a todos los falsos profetas de Baal, y después la Jezabel lo empieza a perseguir, ¿no? Pero entonces esperaban algo así, alguien que venga con la espada, con toda la fuerza, y limpie la tierra prometida. Ese era el Mesías que esperaba Pedro. Acuérdense, Pedro andaba armado, no las armas que tenemos hoy, pero cuando le corta la oreja al soldado, él tenía una espada, algo para cortar, ¿no? Que Jesús dice, envaina tu espada, ¿no? Lo manda. Pero los muchachos no eran así tan
eran muchachos fuertes y con sus ideas fuertes también. Judas Judas lo entrega aparentemente por decepción y por interés, ¿no? Porque también esperaba otro Mesías. Y este Mesías que le habla de paz, que le habla de un reino que no es un reino de este mundo, ¿no? Entonces no les coincide y ahí él se decepciona y se deja comprar por el dinero, ¿no? Entre decepción y tentación, va la mezcla justa para que él lo entregue, ¿no? Jesús no acepta esa limitación nacionalista y política del Mesías que ellos esperaban. Entonces comienza a hacer ver que su condición de Mesías se va a realizar de otra manera, que es por el sufrimiento, que es por la muerte. Esto no queda solamente en Jesús y entonces ahí él llama a la multitud junto con los discípulos y les va a decir esto, ¿no? Que él va a sufrir. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Ahí, en el medio del Evangelio, se produce una crisis comunitaria, ¿no? Porque para los que esperaban otra cosa, ahí tienen que optar, ¿lo sigo o lo dejo? El título Hijo del Hombre, al que recurre Jesús en ese lugar, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, sobre todo en el judaísmo del tiempo de Jesús, ¿no? Que esperaba una figura celestial que vendría para realizar el juicio y establecer el reino de Dios. Entonces, mientras Pedro llega a la fe al ver los signos extraordinarios, el pagano, el soldado al pie de la cruz, llega a la fe al contemplar el dolor de Cristo en la cruz. Los dos llegan por distintos caminos. No, también eso nos dice algo a nosotros. ¿No? A veces nosotros queremos que todos lleguen a Jesús de la misma manera, que la que llegué yo, que la que llegaste vos, ¿no? Y Dios tiene distintos momentos para cada uno, ¿no? Y distintas maneras. No importa cómo uno llega, por dónde llega, el asunto es llegar. Eso es lo importante, llegar. No importa, ojalá cuanto antes, porque cuanto antes llegues al encuentro con Jesús, más vas a disfrutar mientras estés en este mundo. Ojalá llegáramos todos bien temprano para disfrutar mucho más de la presencia de Él, del encuentro con Él. Pero aunque si no es así, lo importante es llegar a encontrarnos con Él, ¿no? Y por la manera que Dios sabe. Bueno, Pedro llega por el éxito, porque ve los milagros, lo sorprende, lo atrapa, y el otro, que no vio nada de aquello, suponemos no vio nada de aquello, llega al contemplar cómo murió. Llega por otro lado, por la cruz. A los cristianos de Roma, afligidos por la persecución, que se preguntarían seguramente por qué Dios no interviene de una manera extraordinaria, Marcos les presenta a Jesús sufriendo los mismos atropellos e incomprensiones que ellos. Ahí. Por eso también omite los relatos de las apariciones del resucitado. Lo único que hay sobre la resurrección es el mensaje del joven que aparece con vestidura gloriosa en el sepulcro y dice a las mujeres que Jesús ya no está allí porque Jesús resucitó. Es lo único que tenemos, o sea, después veamos ahí. Nos quedan 5 minutitos. Marcos 16,
No se aburren, ¿no? No es un no por compromiso, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a leer el capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Sí, ahí termina, ¿no? Es un final del Evangelio de Marcos bastante particular, ¿no? Pero no termina con todo los otros tienen todos los relatos de las apariciones, ¿no? La alegría del encuentro con el resucitado, ¿no? En cambio, Marcos, a la comunidad de Roma, por todo lo que está viviendo y todo lo que está sufriendo, los deja ahí. Lo máximo que llega a decir es que se cumplió lo que él había prometido, que es la resurrección. Y nada más. No hay ascensión, no hay... Ahí terminó. Por eso después, esa necesidad de agregarle un poco más. Sí. Después sigue el agregado que vino, se hizo después, el agregado que está acá, que es del versículo 9 al 20, es un apéndice que se agregó posterior, pero no es por Marcos. ¿Se acuerdan lo de palabra inspirada? Bueno, es palabra inspirada, la Iglesia lo acepta como palabra inspirada, como palabra de Dios, pero no de la autoría de Marcos. Ahí hay otro autor que lo puso en el Evangelio de Marcos para completar la obra, para darle un final un poco mejor. Porque después lo que sigue es Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, ¿no? Y así, todas las apariciones. Sí. Porque vos decías de que lo que la palabra hoy en nosotros, ¿no? Y cuando él cogió la piedra, me hizo preguntarme quién ayudó a correr los obstáculos para que yo me encontrara con el resucitado. Claro. ¿Escucharon? No, que Chacha dice, cuando escuchó el relato de quién nos va a correr la piedra, ¿no? Decían las mujeres, ¿no? Bueno, quién corrió la piedra también es quién corrió los obstáculos en nuestra vida, para que nos encontráramos con el resucitado, ¿no? En nuestra vida de fe a veces aparecen piedras que nos impiden ver al resucitado, ¿no? Claro, pero bueno, hay un momento de encuentro con él y Dios también se vale de las ayudas de los que estamos por ahí, con los que nos encontramos por el camino, ¿no? La decisión es personal, por supuesto.
El Evangelio, bueno, según San Marcos, es el que anuncia a Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, que se manifestó como Salvador sufriente. Y al que se debe acompañar en su camino de la cruz para poder alcanzar con él la gloria de la resurrección sin exigirle milagros para creer. Eso es Marcos. No, es el que manifiesta a Jesús como Mesías, Salvador sufriente, y al que tenemos que acompañar en el camino a la cruz, ¿no? Donde ahí alcanzamos la gloria con él, ¿no? No nos olvidemos cuando leemos Marcos lo que pasó antes de que se genere el Evangelio, ¿no? La persecución de los cristianos de Roma, ¿no? Los primeros mártires. Bueno, ahí más o menos sería el Evangelio de Marcos. Propongo el miércoles que viene ver algunos textos más, ¿no? Como para poder profundizar en esto que vimos hasta este momento, si les parece bien. Bueno, demos gracias a Dios que nos permite encontrarnos con su palabra, y demos gracias a Dios por el evangelista Marcos, que fue el que puso todo esto por escrito, y que gracias a él nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. Patrono de Venecia, poder estar en Venecia. Buenas noches.